Acabamos también. Ya, entonces la parashá Kedoshim, que significa santos. Ya esa palabra en realidad tiene un concepto de ser apartados, ¿ah? De distinguirnos, de ser diferentes, de diferenciarnos, y esta diferencia va a estar en torno a la obediencia y centrada en la Torá. ¿Ya? Entonces, qué importante que hoy día Yeshua nosotros comenzamos a verlo ya en su contexto hebreo, lo comenzamos a ver en su verdadera identidad, ¿cierto? Antes pensábamos que Yeshua vino a cambiar la ley, vino a incluso a cambiar las cosas, pero en realidad lo que él hizo vino a enseñar Torá. Él vino a enseñar sus mandamientos, vino a profundizarnos, a darnos mayor revelación, mayor entendimiento de los mandamientos que el Padre había dado, porque Él no vino a contradecir al Padre, no vino a cambiar lo que el Padre había dicho, sino que vino a confirmar, ¿ah? Vino a cumplir y a llevarlo a un nivel más profundo, ¿ah? Porque en ese tiempo toda la Torá era enseñada a través de los fariseos, de los saduceos, ¿cierto? De todos los grupos que habían en ese momento, pero Yeshua aparece para incluso derribar ciertas estructuras, ¿ya? Que en ese momento se habían levantado y a enseñar la Torá en una forma sencilla, en una forma poderosa, pero que pudiese llegar a todas las personas. O sea, nadie estaba, digamos, distanciado, nadie estaba tan lejos para poder finalmente cumplir los mandamientos, ¿ah? Porque se había hecho una estructura tan compleja, tan complicada, tan pesada de llevar, de que prácticamente era como que no era accesible para todos. Pero Yeshua dice esto es para todos. ¿Ven? Y desde la sencillez, desde la práctica de su propia vida, nos muestra que todos podemos ser obedientes y podemos guardar sus mandamientos y podemos finalmente amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Entonces partimos leyendo, hermanos, si me ayudan. Vamos a ir leyendo un versículo cada uno de mi esposita para allá. Sí, me va a tocar leer. Ajá. Voy a abrir el micrófono general para que también los puedan escuchar. Y damos lectura a la Torá. Me faltó la bendición de la Torá. A ver si la puedo proyectar aquí. Aquí está. Ahí está. La bendición de la Torá dice: Baruch et Adonai Hamen Boraj, Baruch Adonai Hamen Boraj Leolam Baed, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, Asher Bahar Banu Mikol Haamin Benatan Lanu et Torato, Baruch ata Adonai Noten HaTorah. Bendigan a Adonai que es bendito, bendito sea Adonai que es bendito por toda la eternidad. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Adonai, que nos da la Torá. Amén. Amén. Sí, tenemos, a ver, vamos a ver un segundito, que hay alguien que está... Ahí sí. Perfecto. Ya. Bien, entonces vamos a la lectura entonces de los versículos de esta porción. Ahí sí. Amén. Dice, no harás injusticia en el juicio, no alzarás el rostro del menesteroso, ni favorecerás al grande, con rectitud juzgarás a tu prójimo. No andarás difamando en medio de tu pueblo, ni harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo, Rufei, Bajei. No aborrecerás en tu corazón a tu hermano, reprenderás firmemente a tu prójimo, para que no incurras en pecado por su causa. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo,
Guardaréis mis estatutos. No harás ayuntar a tu bestia en dos especies, y sembrarás tu campo con dos semillas, y te pondrás vestido con dos clases de vestido. Si un hombre yace con una mujer y ella es una esclava comprometida por alguno, no ha sido realmente rescatada y se le ha dado libertad. Se hará una investigación, pero no serán muertos, por cuanto ella no fue emancipada. El hombre presentará su ofrenda por la culpa a Yahweh, a la entrada de la tienda de reunión. Como ofrenda por la culpa, el sacerdote hará expiación por él delante de Yahweh, en el camino de la ofrenda por la culpa, por el pecado que haya cometido le será perdonado. Amén. Amén. Está ahí la lectura, ¿cierto? Segunda línea. La primera línea está en la enseñanza anterior que tuvimos. Está ahí grabada. Yo te la compartí, ¿no? Sí, la mandé creo esta semana. ¿O no? Ya, si no, se las envío, se las reenvío. Creo que se me fue parecido. Bien. Esta paracha entonces, hermanos, de Kedoshim Pastor, disculpe, cierre el micrófono, por favor. Muchas gracias por recordarme. Gracias. Entonces aquí Moshe está recibiendo la instrucción de reunir a todo el pueblo. Vamos a ir viendo de que hay mandamientos que son para los sacerdotes, mandamientos que son para los jueces, mandamientos para el sumo sacerdote, etc. En este caso, estos mandamientos de esta parachá van a ser para todo el pueblo, ¿ya? O sea, los reúne a todos. Porque Moshe lo que hacía era llamar a Aarón primero. Llamaba a Aarón, le hablaba lo que el Señor le había dicho, luego llamaba a los hijos de Aarón, los sacerdotes, ¿cierto? Les hablaba, después llamaba a los príncipes, a los principales, ¿cierto? Les hablaba y luego citaba a todo el pueblo. Entonces había por lo menos 4 veces que estaba repitiendo Moshe todas estas cosas, hasta 5. 5 veces. Ah, Torá, 5, mire. Ahí está. Excelente. 5 veces, ¿cierto? Claro, a Aarón, a los sacerdotes. Ah, claro. Primero a él, después a Aarón, después a los hijos de Aarón, a los principales y al pueblo. Correcto. Mire, qué bonito ahí complementa eso, porque ahí están los 5 libros de la Torá, también los mandamientos, y por lo tanto esa repetición. Por eso fíjense, el mandamiento dice: repetirás a tus hijos. 5 veces, Y uno dice: oye, ¿cuántas veces tengo que repetirte las cosas? Ahí está, 5 veces por lo menos. Claro. Imagínense, va a aprender uno. Pero qué hermoso es cómo esto el Señor lo va traspasando. Y es por eso también que hay una misericordia de Dios en cuanto a de que hay cosas que a veces no vamos a poder hacer a la primera. Tenemos que hacerla probablemente a la segunda, a la tercera, incluso a la 5ª vez, ¿cierto? Poder nosotros llegar a ser perfeccionados. Entonces, aquí se reúne toda la asamblea, mujeres, niños, y se les repite la instrucción. Y la razón, dice, de hacerlo fue que esta sección contiene muchísimas leyes que tienen que ver con todo el pueblo. Según Rashi, comenta que la mayor parte de las leyes esenciales de la Torá dependen de esta parashá. Acá hay 51 mandamientos. En esta pequeña porción, 51 mandamientos. Imagínense, de los 613 hay 50, o sea, un porcentaje importante de mandamientos aquí. Dice, también se pueden encontrar en esta parashá la ley, ¿cierto? General, esa ley principal, ese mandamiento de amar al prójimo. Yo creo que a todos, a mí por lo menos me pasó de que yo pensé que ese mandamiento lo había inventado Yeshua, que lo había dado Yeshua. Pero fíjese que la Torá nos habla de que ya aquí aparece: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Y también se pueden encontrar mandamientos parecidos también a los 10 mandamientos, a las 10 palabras que fueron dichas a todo el pueblo. 51 mandamientos aquí. Amén. Eso es como una pequeña introducción.
Y vamos entonces a desarrollar los versículos que tenemos. Verso 15 parte diciendo, no harás injusticia en el juicio, no alzarás el rostro del menesteroso, ni favorecerás al grande. Con rectitud juzgarás a tu prójimo. Entonces aquí este texto está hablando a cualquier ciudadano, no a cualquier ciudadano de Israel, sino a los jueces, aquellos que están puestos en una situación de establecer algún juicio, alguna sentencia, revisar algún caso, ya, y poder emitir algún fallo. Por lo tanto, estaban todos allí reunidos. Ahora, sabemos de que todos estos mandamientos también aplican como enseñanzas para nosotros, ¿ah? Por eso también se nos dice que no debemos juzgar a nuestro hermano, porque no debemos colocarlo en una posición que solo algunos, ¿ya? Y que principalmente solamente nuestro Dios es juez. Amén. Por eso hay muchas cosas que nosotros tenemos que llevarlas a Él, ¿ah? Y presentarlas porque Él es un juez justo. Y por lo tanto nosotros debemos tener cuidado con el juzgar y menos si lo hacemos injustamente. ¿Ya? Dice, el ciudadano no tiene el derecho de juzgar a su prójimo. O sea, pensemos también de que Dios aquí está estableciendo una estructura, ¿ya? Una estructura de nación. Por lo tanto, fíjense, nosotros como ciudadanos no tenemos la autoridad de dictaminar una sentencia. ¿Cierto? ¿Quiénes los hacen? Los jueces, ¿ya? Los que están facultados, capacitados, ¿cierto? Que tienen que estudiar derecho, que tienen que estudiar varios niveles también para poder llegar a ser jueces. Es lo mismo. En Israel, aquellos que juzgaban tenían que conocer la Torá muy bien y tenían que aplicarla con sabiduría, con criterio. Debían ser muy minuciosos. ¿Por qué? Porque si un juez condenaba a alguien injustamente, ¡wow! Entonces ellos tenían que actuar, la verdad, con un procedimiento muy riguroso, muy estricto. No era llegar y sentenciar. Había que pedir pruebas, había que pedir testigos, había que verificar los testigos, había que revisar las declaraciones. O sea, era un proceso, la verdad, muy delicado, que ellos tomaban con mucho temor, porque nadie quería hacer algo injusto. Entonces imagínense, nosotros a veces nos tomamos muy liviano el juzgar, sin tener antecedentes, sin corroborar, solamente miré, ya yo ya discerní, no. O prejuicios, ¿cierto? Claro, Sarat, dejarnos llevar por tantas cosas que a veces aparentemente pueden ser, pero que no lo son necesariamente. Entonces, aquí se está estableciendo un mandamiento de bastante cuidado con lo que es la injusticia y con el juicio, ¿ya? Sino que dice, con rectitud juzgarás a tu prójimo. Y Mateo 7:1-3, ¿qué está diciendo Yeshua? No juzguéis. O sea, ustedes no se metan en esto, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, deja que saque la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, dice, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Amén? Entonces, fíjense, primero está diciendo no juzguen, porque a veces nosotros hemos sido muy severos, muy tajantes. Y si nosotros aplicamos esa misma medida va a ser aplicada con nosotros, ¿eh? Entonces, primero está diciendo no juzguen, no se metan en un tema que requiere mucho cuidado, ¿eh? Mucha diligencia. Y mejor preocupémonos primero de nosotros, ¿eh? De lo que nosotros podamos tener. Y con ese cuidado de que alguien se saca algo de un ojo, así también tengamos cuidado cuando tratemos algo en nuestro hermano. ¿Ah? O sea, hay una enseñanza muy profunda en esto que la vamos a ir desarrollando también en esta enseñanza. Este texto nos enseña que la Torá fue escrita en primer lugar para los jueces de Israel, ¿ya? Porque ellos tienen una medida más alta. ¿Ah? Es lo mismo que para un sacerdote. ¿Ah? Un juez no puede favorecer a un pobre por compasión si ha cometido un delito.
El Estado social no puede cambiar la justicia, ¿ya? Eso es muy importante. De la misma manera está prohibido para un juez honrar a un hombre que es grande en el sentido de riqueza. Si él cambia su conducta o su sentencia ante un rico por el hecho de que tiene dinero o porque pudiera tener el poder para hacerle daño, es un juez perverso. O sea, ni para el pobre ni para el rico se debe aplicar por la situación que pueda tener algún grado de privilegio, sino que la justicia debe ser justicia. ¿Ah? Es interesante eso porque muchas veces nosotros también nos dejamos llevar por la apariencia. Y ya no, dale nomás. No, esta persona es más importante. ¿Ah? Entonces, y eso lo vemos hoy día, pan de cada día en nuestra sociedad, ¿cierto? Esa actitud también está prohibida entre los ciudadanos. Si honramos a una persona rica solamente por su estado económico y no damos el mismo honor al que es pobre, cometemos pecado y hacemos acepción de personas. ¿Amén? Entonces, es difícil. ¿Ah? No es fácil. ¿Ah? Porque a veces uno ve a una persona mendigo pero si ve a una persona importante, una actitud distinta. Entonces, una vez está aplicando un criterio de juicio por hacer una diferencia entre uno y otro. El libro de Jacobo o Santiago dice: hermanos míos, no hagáis acepción de personas en la fe de nuestro glorioso Adón Yeshua Hamashiach. Porque si en vuestra sinagoga entrara un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entrara un pobre con ropa andrajosa, y mirarais con agrado al que usa ropa espléndida, y dijerais: siéntate tú bien aquí, y dijerais al pobre: quédate tú allí, de pie, o siéntate debajo de mi escabel, así acá debajo de mi lugar, ¿no seríais parciales entre vosotros mismos y os haríais jueces de pensamientos malvados? Se fija, aquí Jacobo estaba desarrollando la parashá. Estaba hablando de la parashá Kedoshim. Si no había otra forma en la que se estudiaba la Torá y la Escritura. O sea, ahora cuando uno lee los evangelios, lee las cartas de Pablo, lee las cartas de los apóstoles, se está dando cuenta de que, aquí estaba en la parashá Kedoshim. Estaba enseñando de esa porción. Estaba desarrollando una enseñanza, un midrash, basado en esa porción. Mire qué bonito. Entonces aquí vemos cómo se desarrolla esta actitud entre nosotros. Sigue diciendo: oíd, hermanos míos amados, ¿no escogió Dios a los pobres según el mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Pero vosotros despreciasteis al pobre. ¿No os oprimen los ricos y ellos mismos os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos mismos el nombre digno de alabanza que fue invocado sobre vosotros? Ahí también había una situación en donde estaban despreciando al pobre, estaban quizás dando mayores privilegios a los ricos, pero finalmente los que estaban en un lugar más alto eran aquellos que les oprimían, les perseguían, ¿cierto? Y blasfemaban el nombre de Dios. Si en verdad, dice, cumplís la ley real, la ley del reino, conforme a la Escritura, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces ahí estaba enseñando Jacobo la parashá Kedoshim, ¿cierto? Entonces le estaba enseñando de que cumplir, y fíjense, ¿qué está diciendo acá el mismo apóstol? El mismo apóstol Santiago. Si en verdad cumplís la ley, la ley real del reino, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Cosas que estaban ahí, pero decía: no estamos bajo la ley, ¿cierto? Entendiendo mal el concepto. Entonces él mismo dice que si cometemos pecado, quedamos nosotros bajo la ley, convictos como transgresores, ¿cierto? Porque el concepto bajo la ley significa aquellos que están bajo infracción. Por eso nosotros no estamos ya bajo la ley, no estamos en infracción, estamos en un proceso de cumplirla, de hacerla.
Nosotros estamos en la ley de Dios, no bajo la ley de Dios. Estamos en justicia y no bajo la justicia. ¿Eh? ¿Se fija el concepto? Interesante. Sigue diciendo Levítico, capítulo 19, versículo 15, dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al rico. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Esta frase, con justicia juzgarás a tu prójimo, se puede entender de varias maneras. Primero, en un nivel pechat, en un nivel literal, un nivel simple, como hemos mencionado antes, de manera que un juez no puede tener en cuenta el estado económico, social, ¿cierto?, de clase de una persona a la hora de dictar una sentencia. Esta oración serviría para reafirmar lo que hemos dicho. O sea, no puede tener ningún favoritismo, ni por uno ni por otro. La segunda manera de interpretar este texto es que el procesado debe ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario, con pruebas y testigos. Fíjense, hermanos, que por ahí escuché, si alguien lo puede corroborar, de que se está implementando una ley que ahora deja culpable a la persona antes que se demuestren las cosas. Por ejemplo, ante una situación aparentemente de género, ustedes saben que esto está infiltrando gravemente también las leyes y todo, es de que si hay una demanda de una mujer contra un hombre, el hombre queda culpable al tiro hasta que se demuestre lo contrario. Y no darle el favor de lo que dice la Torá. Es inocente hasta que mostremos realmente su culpa. ¿Ah? Sí, es Chile, toda su institucionalidad en realidad. Primero reserva el cuidado del deber ante la sospecha y después demuestra inocencia y dice. Correcto. Pero ahora se está cambiando esa ley. Se está alterando en casos de género, de situaciones en que hay una demanda de un hombre a una mujer, el hombre inmediatamente queda en diferencia, en desmedro o en favor de la mujer. En desmedro del hombre, en favor de la mujer. ¿Ya? Hay que revisar esa ley. A ver. Hay que se arrenda solo a mujeres. Sí. Y viendo ese tema, se está viendo de igualdad de derechos y todo el tema, ahora de acuerdo, estamos viendo convivencia civil, ciudadana, ¿cierto? ¿Por qué una mujer podría estar por sobre los derechos de un hombre? Que deberían ser iguales, ¿no? Entonces, yo aquí de repente estoy poniendo atención a lo que ustedes están diciendo, pero uno, por ejemplo, dice: ¿por qué hay que confundir la humildad con ser complaciente por lo malo? Y a lo malo llamarle bueno, ¿cierto? Entonces, si Jesús nos manda, ¿cierto?, que no podemos confundir, las cosas malas son malas, ¿por qué a veces se tiende a confundir la humildad con aceptar lo malo? Eso, o sea, ahí me cuesta entender la conexión, ¿sí? Porque si yo estoy aprendiendo a ser justo, a respetar la Torá, porque la Torá es justicia, yo no puedo avalar lo malo, yo no puedo hacerme parte de la maldad y agachar la cara y decir: ah, no, qué bien, si tú estás muy bien. Yo entiendo al revés la situación. Yo entiendo que a mí, esto que es un mandato de la ley, yo tengo que cumplirla y yo no puedo hacer que esta cosa sea juego o no sea juego, porque nosotros tenemos que hacer jueces, a veces no es necesario que yo esté sentado con un mallete en un esquino. A veces tengo que ser juez de un hijo, a veces tengo que ser juez de un trabajador que contraté para que me haga un trabajo, y ahí yo debo ser justo, o sea, pagarle al hombre lo que corresponde. O sea, en varias cosas nosotros somos jueces a veces, entonces yo entiendo que nosotros no tenemos por qué confundir la humildad con aceptar o tolerar lo malo. Y ahí tengo una contradicción, es decir, ¿por qué tengo que estar callado así cuando algo está mal? No puedo decir: sí, esto está bien, y decir cuál se llama para no empujar, no voy a hacer esto. Yo no entiendo, a lo mejor en mi ignorancia, en mi conocimiento, yo quizás no debo juzgar abiertamente, porque no debo tolerar la maldad, no debo permitirla, no debo aceptarla, que es muy distinto a eso. Que a veces mucha gente dice: no, es que tú tienes que ser un niño, humildad con tolerar la maldad. Correcto.
Y ahí usted comenta, y de alguna forma esa interrogante, ¿cómo manejamos eso? ¿Cómo manejamos ese equilibrio? Viene precisamente en los versículos siguientes. ¿Ah? Gracias, Así que pastor. está haciendo un spoiler. ¿Ah? Perdón, Andreita, ¿voy a comentar algo? Sí, sí, las leyes de género hoy día están de alguna forma buscando la igualdad, hoy día se están yendo a la desigualdad. Que significa que van a querer darle más privilegios a la mujer en desmedro del hombre. Y eso no es justicia. Tampoco. De los varios géneros que hay, si también se puede crear una demanda. Entiendo, no recuerdo cuál es el nombre pero cuando, por ejemplo, hay alguien que tú puedes decir por sospecha, que esa persona puede hacer una denuncia por sospecha, de que esa persona intimidó como el homosexual dentro de todas las minas del género. Y la persona cae en juicio como culpable, como de discriminación, algo así, pero como archivo, no recuerdo cómo es el nombre. Pero no hay como un juicio justo previo, investigación, o sea, cualquiera, por ejemplo, puede ser una persona que de pronto hasta porque le cae mal a tal persona y quiere perjudicarse, si tal persona habló mal de mí porque yo soy homosexual. Entonces, ante la ley ya queda ya culpable y puede irse hasta preso, o sea, hay un tema bien así. Sí, está complejo, exactamente. Por sospecha se puede hacer una denuncia, una demanda, y la persona la pueden dejar retenida. Hasta que se compruebe y no al revés. Es que el uno confundió la cosa. Es que esa es la idea. Y mire, vamos a explicar que primero se quiso destruir la familia. ¿Cómo se quiso destruir la familia? Con todo este tema de la igualdad de género, ¿cierto? De que se confundió con el feminismo. Ahora el feminismo, ¿cuál es? Lucha contra el hombre. Por eso que decía ese tema de que solo para mujeres. Entonces, varias cosas, por ejemplo, este tema de los matrimonios de hombres, de mujeres, o sea, lo que se quiere decir acá, el núcleo principal de la enseñanza de la Torá, ¿cuál es la familia? Y entonces se llega por un concepto de igualdad que finalmente no es igualdad, que lo que dice usted, que es el tema de que, oye, la mujer pasa a estar por sobre los hombres y se confunde que eso de igualdad con feminismo. Exacto, exactamente. Finalmente todo se corrompe, se tergiversa y terminan peor las cosas. ¿Ah? Esa es la segunda interpretación de este texto. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Una tercera forma de entenderlo, también en el caso de duda de la conducta de una persona, se debe interpretar su conducta de la manera más benévola, por no saber exactamente las razones y los motivos detrás de ese comportamiento dudoso que se parece a una conducta pecaminosa. O sea, ¿qué significa? Que digo, oye, no, si estaba haciendo tal cosa, puede haber una posibilidad de que no, de que yo esté pensando a lo mejor mal, siendo que no era así. O sea, ante un caso de duda, tengo que pensar de la mejor forma, no pensar de la peor. O sea, darle, como se dice, el beneficio de la duda. ¿Cierto? Y desde la intención de fallar. Y de la intención de fallar, correcto. Puede decir que cuando alguien mataba accidentalmente a una persona, podría levantarse un vengador dentro de su familia. Y el Señor puso ciudades de refugio. Justamente custodiar esa intención en el corazón. Entonces, el juicio tiene que ver con la autoatribución, veo yo, de hacer prejuicios de otra persona, de aseverar intención, a veces hasta de la ignorancia. Entonces, y esto es peligroso porque cuando yo me autodetermino por un juicio sobre alguien, no conociendo las intenciones de su corazón, no conociendo el contexto en el cual ocurren las cosas, evidentemente voy a estar tomando una actitud superior en eso, moralmente hablando, que se me va a revertir a la hora de que yo cometa un error, ¿verdad? O que también sea tentado por fallar. Y eso no nos va a dar escapatoria. Nos vamos a meter a un callejón sin salida. Por eso es tan peligroso.
Por eso el Señor les decía a los fariseos, misericordia ¿a quién? No sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Cuándo aprenderéis eso? Porque no se trataba realmente de mirar qué es lo que estaba haciendo mal el otro, sino que en realidad entender que en mi corazón yo tenía que tener paz. Que el Señor lo dice, pues si la justicia lo que busca provocar es paz. Lo único que trae paz al corazón es la justicia. Entonces cuando yo encuentro paz en mi corazón es porque encontré justicia. Pero esa justicia no nos corresponde a nosotros ejecutarla porque nos vamos a meter en problemas. No vamos a poder nunca salir del resentimiento en el corazón. Porque no vamos a poder alcanzar esa paz. Y eso es lo peligroso de que nosotros en esa actitud. Y si el mismo Mashiach ha postergado su retorno más de 2000 años, que el único que tiene el atributo de venir a juzgar a vivos y a muertos, si yo me coloco en ese escenario, es complicado. Entonces, es mejor, acuérdense que por la dureza del corazón le entregó la autoridad al hombre de darle carta de divorcio sobre alguien que uno está juzgando, que era la esposa. De verdad, la esposa equivocó, hizo algo malo. Pero yo la juzgo y el Señor, por la dureza de nuestro corazón, a través de Moisés, nos dio la posibilidad de entregarle carta de repudio, de divorcio. Pero la voluntad de Él no es que nos divorciemos. La voluntad es que un esposo o una esposa que ve que falla a su esposo y que está siendo arrastrado al lago de fuego, que saque la espada y lo mire como hermano y corte los lazos del cazador y le rescate. Y ese es el verdadero desafío para uno. Pero si yo tengo una dureza en mi corazón, claro, voy a ejercer el juicio y voy a tener razón. Pero yo me voy a limitar en mi amor. Me voy a estar autodefiniendo que yo no tengo hoy día la luz suficiente para alumbrar el corazón del otro, para hacer influencia sobre él, para que llegue arrepentimiento y venga de oscuridad a luz. Claro, tengo que ser sal, no debo yo hacer eso que hacen ellos y tratar de frenar la corrupción. Pero tenemos que ser luz para que ellos tengan alguna vez una oportunidad. Y si la trompeta no suena fuerte y clara, ¿quién va a ir a la batalla? Pero como dijo la hermana de Océano, que me encantó lo que dijo, el propósito es el amor. Entonces, si yo juzgo sin amor, nada soy. Y eso es lo peligroso, nos vamos a meter en una encrucijada. Y lo declaro desde lo que uno vive todos los días, uno tiene que estar haciendo juicio sobre los pecadores. Y amamos al pecador, pero no amamos la práctica, no amamos el pecado. Y ese lo dice discernimiento de justicia. Estamos con una naturaleza caída. El problema está que colocamos en los ojos de los hombres. Por favor, perdóname porque me voy a equivocar. Ese es el grito desesperado en mi vida. De hecho, eso me pasó a mí en la primera religión que vivía. Cuando yo perdí mi familia. ¿Quién me dijo que era mi pueblo? No, estás condenado. ¿Y cómo camina un condenado por este mundo? Ya no importa nada, porque si es la suelta, si ya tengo el juicio, ya tengo la sentencia, ¿para qué me voy a arrepentir? ¿Entiendes? Eso es peligroso. Y en eso sí tenemos que tener claridad de que por eso es tan peligroso hacer juicio. No nos corresponde, ojalá no me toque nunca jugar. Lo voy a ver, me misericordia quiero, no sacrificio. Y eso es lo peligroso de la religiosidad, del religioso. Que es mejor dejar a los papás sin comer, y cumplir con el mandato de traer mi ofrenda al día del alfolí y que sonara el cuerno de metal de acero. Eso es peligroso. Por eso esta palabra es tremenda, es central, como dijo usted, Pastor Raúl. Es peligroso ese juicio. Es mejor soltarlo, menos en nosotros, con amén. Intercedamos por eso está caído. Wow, es que esto es muy profundo, o sea, podríamos estar esta sección desarrollándola, pero vamos a quedar cortos, ¿no? Vamos a quedar con poco tiempo. No hay un solo jugo. Hay un solo jugo. Dejémoselo a él. Amén. Y dice, nunca juzguemos a una persona sin haber estado en su situación. Amén.
el que es benévolo en su manera de tratar a su prójimo recibirá un juicio más misericordioso ante el tribunal del Mesías. Amén. Entonces, sí, hay que estar en los zapatos. Y yo creo que por eso también, perdón, Él nos ha permitido pasar a eso. No dice por qué me ha tocado pasar esto. La pregunta es, Y es porque nos... ¿eh? ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué y para qué? Porque eso nos coloca en un lugar que nos hace ser más misericordiosos. Porque nunca nos vamos a poner por sobre la situación de una persona, de mirarla hacia abajo, sino que le vamos a mirar al mismo nivel. Es decir, yo también estuve así. Esto es lo que Dios hizo en mí. Es la misericordia de Dios que me perdonó. Y es la misericordia que yo también voy a tener. Y de los bienes y los menospreciados. Él lo escogió. Claro. Entonces, fíjense, todo esto, toda esta riqueza que trae la Torá, ¿no? Y que Yeshua también desarrolló y habló y también aclaró respecto también de quizás la actitud que los fariseos, o muchos de ellos, no digo todos, muchos de ellos también se colocaban en posición de jueces, porque ellos también tenían que ejercer, ¿cierto?, una postura de juicio. Ellos tenían que mirar, decía, hey, tú no estás haciendo bien esto, ya, tú has transgredido, tienes que hacer tal cosa. Entonces, esa es lo que se veía en ese momento. Pero la diferencia, pastor, es que esos fariseos sabían la Torá y no la obedecían, no la practicaban. Claro, por eso yo decía la ley y eran unos falsos. Es muy distinto a no conocer la ley y cometer hierros, como dice Jesús. Ahora, por eso decía que yo tengo mi seria duda con el tema y no me hace la conexión de si yo soy humilde, ¿cierto? Y trato de tener una humildad falsa, ¿cierto? Y me estoy haciendo cómplice de la maldad porque estoy llamando a la maldad bueno cuando es malo. Yo no puedo hacerme parte de eso si no soy cómplice, entonces ¿de qué sirve? Y vuelvo a decir, el juez para mí no es el juez que está con el maquete y la sentencia. Para mí, yo soy juez a veces en muchas situaciones humildemente, cuando vuelvo a repetir, ¿cierto? Cuando me toca interactuar con los demás, cuando me toca interactuar con mi hijo y lo estoy premiando, juzgando, o cuando estoy con, no sé, con un familiar o con un trabajador, con un vecino, no sé, todos tenemos distintas ascendencias y descendencias en la vida social. Entonces, yo creo que acá, que cuando el doctor de la Rosa decía, lo que ocurrió en el pasado, o sea, lo que ocurrirá en el futuro, ya ocurrió en el pasado. Entonces acá, yo humildemente puedo decir que he aprendido y he estudiado, es que Jesús nos lleva a que tenemos ciertas personas justas, correctas, pero no permitir o avalar lo malo. Lo malo es malo, no le podemos llamar, sí, no es tibio, no es medianamente malo, no, pero yo estoy siendo cómplice de eso. Entonces, lo que es malo. Y no significa cuando se llama que yo estoy pecando de soberbio, no, al contrario, yo estoy diciendo que soy incorrecto y es malo, como Dios me mandaba a mí, que me explaye, porque esto es muy importante para mí salir de esta duda. O sea, yo por querer decir, no voy a juzgar, entonces yo dejo el himno del Dios mío que se vaya por el camino al precipicio y haga lo que quiera. No, yo lo tengo que enseñar, lo tengo que corregir, y eso no significa como lo quiero o le estoy haciendo juicio. Así lo entiendo yo de ahora, Dios común. Ahora viene. Sin entender tanto el trabajo. Amén. Aquí viene eso. Dice Levítico 19:16. Pasamos al otro versículo. Dice: no andarás difamando, también chismeando en medio de tu pueblo, ni harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo, Adonai. El que difama, ¿cierto? El chismoso es el que escucha un mal informe de otro y lo pasa a un tercero y luego se dirige al que fue calumniado y le revela lo que se dijo de él. Aunque sea cierto lo que se ha transmitido, se considera como chisme. En hebreo, regilut, y está prohibido por la Torá. Regilut. Sí. Regilut, ¿ya? Eso sería como el chisme. Bueno, lo estuvimos viendo también en la parashá anteriores,
Ahora, la raíz de la palabra hebrea que ha sido traducida como ni harás nada, lo vimos en el versículo, dice, ni harás nada contra la vida o la sangre de tu prójimo, ¿ya? Ahí dice textual en hebreo, la sangre de tu prójimo, porque la sangre es la vida de la persona. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Esta palabra es amad, en hebreo amad, y significa estar de pie, estar quieto. Entonces, cuando dice no harás nada, dice no tienes que estar quieto. No tienes que quedarte quieto, ¿cierto?, delante de alguna situación de tu prójimo. Entonces, el sentido de esta oración es que no se puede quedar quieto ante el peligro de muerte de una persona. Y eso tiene varias acepciones, no solamente físicas. Si yo veo que hay un niño que está en el borde de un balcón, que no tiene protección y se va a caer y yo no hago nada, yo soy culpable. Sí. Es súper alineado lo que dice el hermano en esa línea. La motivación de exhortar a otro es porque estoy preocupado por él. Exactamente. No por el resultado, no desprendiéndome de... Ese es el sentido correcto, que yo no estoy juzgando al hermano. No lo estoy juzgando, estoy condenando, sino que el juicio es el entendimiento de que algo es bueno y algo es malo. O sea, ahí hay que distinguir. Para perder su alma. Yo tener juicio significa que yo distingo lo que es bueno y malo. Ahora, yo hacer un juicio contra otra es determinar una sentencia contra la otra persona. Entonces, si yo veo, yo entiendo, en base a la Torá, que algo es bueno y algo es malo, y mi hermano está haciendo lo malo, mi actitud no es, oye, tú, sino que decir, hermano, te vas a caer. Es muy distinta la... Ahí va la conexión, y para eso hay que tener humildad. ¿Ah? Entonces dice, si uno tiene la posibilidad de salvarle, no solamente algo físico, cuanto más algo espiritual, porque los que permanecen en el pecado están camino a una muerte espiritual, segunda, una muerte, ¿ya? Y un juicio final. La vida humana es tan valiosa que está permitido, dice incluso aquí, quebrantar muchos mandamientos para salvar la vida de una persona. Por eso algunos dijeron, algunos mintieron para salvar la vida de una persona. Las parteras de Egipto. Las parteras de Egipto. ¿Quiénes más? Rahab, ¿cierto? Y fueron consideradas personas destacadas, justas. ¿Por qué? Porque yo creo que si alguien quisiera atentar contra la vida de un familiar, usted incluso podría mentir en ese momento por salvar la vida o proteger a una persona. Pero dice, ¿pero cómo? Yo estaría mintiendo, es un pecado. Pero fíjese que ahí es donde hay que tener ese juicio de discernimiento, de entendimiento, de sabiduría para poder aplicarle. ¿Ah? Entonces, es interesante esa situación. ¿Ah? Cuando se trata de la vida de una persona. Un punto súper interesante que dice usted, pastor, por ejemplo, en el caso de Jesús, cuando él sabía que los fariseos le iban a molestar y que estaba contradiciendo la ley, vino él y le pasó barro al cielo con una vista y le dijo, camina hasta donde está allá para que te vaya a lavar la vista, sabiendo que eran 1500 metros, porque 750 1500 metros, y los fariseos tenían prohibido mover de más de 1000 metros el día sábado. Entonces, Jesús, en su grandeza y sabiduría, ¿cierto?, lo que hace es ver el bien mayor, así lo entiendo yo, o sea, entendiendo que las cosas la inamovible, ¿cierto?, que tenían los fariseos, que eran falsos, porque ellos ponían estas cargas mayores, como dijo Jesús, pero ellos no la llevaban, sino que se la ponían a los demás. Entonces, yo creo que uno siempre tiene que entender a lo que dijo antes, a tener juicio. ¿Qué significa juicio? Razonamiento, análisis. Exactamente. Hay que diferenciarlo del juzgar, del emitir un juicio de sentencia. Yo estoy con el mallete de correcto, soy acá y te voy, soy más vecino, te voy a dar 5 días sin saludarte. Exacto. Esa cuestión es un juicio.
Pero distinto es que yo, o una condena, no tengo una condena. Pero acá lo que yo entiendo de lo que usted nos está enseñando, Pastor, es el juicio del tema de tener el entendimiento, la sabiduría, para saber discernir si está bien o está mal. Yo a lo malo no le puedo llamar bueno, no me puedo hacer cómplice. Por eso que ahí yo tenía una tremenda, ¿cómo se llama? Amigo de mi cabecita, que me decía, oye, yo ya no tengo que ofrecer un niño para que no me la cabeza, siempre ahí, yo creo que no es el sentido es decir, oye, no, yo no comparto esto, está mal. Y si hay algo injusto que me toca vivir en mi trabajo, yo lo diré, aunque mi jefe me ponga, no sé, no le guste, me ponga unos puntitos malos ahí, ¿no? Y me cueste el ascenso al próximo concurso, a la suerte, pero yo estoy siendo justo, correcto. Y también en situaciones en la vida. Eso yo creo que eso es practicar la enseñanza, porque no se trata que yo me aprenda los 600 y tantos mandamientos, y de qué me sirve saberlo si yo no practico ni 5. Claro. Entonces, ahí hay cosas que uno en la práctica puede comenzar a aplicar para no tener una actitud finalmente contraria a la Torá con respecto a las demás personas. Por ejemplo, Dios a nosotros nos ha dado mandamientos, pero a los demás no. Yo no puedo juzgar a los demás en base a los mandamientos que Dios me ha dado a mí. Al contrario, yo debo guardarlos porque Dios me los ha dado a mí, pero yo no puedo juzgar al otro que no los guarda y condenarlo. Por ejemplo, el no comer cerdo. Ese mandamiento es para nosotros, pero no es para los demás. ¿Por qué iba a juzgar a otro por eso? ¿Te das cuenta? O atribuir una... No, yo no como cerdo porque es sucio. El mandamiento no dice eso. El mandamiento dice, tú no comerás esto. ¿Por qué no comes esto? No, porque eso es malo. No, porque Dios me lo dijo. Así de simple. Luego estoy diciendo, no, que estás comiendo algo malo. Estoy haciendo un juicio. Y Dios no me dice no comerás cerdo porque es malo. Dice no comerás nomás. Ahora, ¿por qué? Uno sacará la enseñanza, pero uno va a decir, no coma eso porque es malo. Es guácala. No, cerdo tan rico, hermano, sí, estamos con cosas. Era rico, pero aún, cuando sea sabroso o rico, yo me digo que no. Y lo hago por obediencia, no porque ahora se convirtió en asqueroso. No, hermano. Entonces, fíjense en lo que puede generar el que yo aplique mal un entendimiento del mandamiento. Porque yo le estaría atribuyendo algo que Dios no me ha mandado a atribuir, porque es algo que simplemente nos ha ordenado a nosotros los que queremos, ¿cierto? Recibir. Hermana Rosita. Yo digo, pero ahora con el tiempo, antes a uno le gustaba el cerdo, pero ahora ya no apetece. Por ejemplo, en mi casa, mi hermano hace y pico ellos a la parrilla. Y ellos me dicen, ¿por qué? Yo digo, eso mismo, porque yo a mí me dijo que no comiera cerdo. Y ellos comen, pero ya a mí no me dan deseo. Nada. Claro. Como antes que entonces yo no le puedo decir, sí. Oye, pero sí es tan rico. Yo le digo, sí, es rico. Pero Dios me ha dicho que yo no lo coma. Entonces no le puedo decir, no, porque es malo, porque aquí, porque claro, y lo repudia y dice, ¡guau, qué asqueroso que estás comiendo! Entonces, te fijas que muchas veces ahí no estaríamos teniendo una actitud correcta frente a la Torah. A mí me pasa eso, me hacía la población ahí, que están las longanizas chilenas, pero las famosas longanizas chilenas, con engaño, cero cecina de chancho, cero longaniza, cero cerdo, pero de repente cada día me dijo, papá, es raro que ahora no veo una yo no voy a comer, pero si ustedes para mí aprendí que el cerdo es camino de yo no puedo comer. Ahora ¿por qué impuro? Sí, porque la Biblia dice que este animal, cuando se llama, no puedo comer, y yo acato lo que dice la Torah. Y después pensé ya, cero costilla,
después ya no lo organiza y ahora uno va al supermercado y dice, deme de pago nomás, asesina, no me interesa. Y así vamos, yo te digo que mucho tiene que ver con el conocimiento de la pastor y también que el Espíritu Santo lo va guiando y uno va dejando las cosas. Pero como digo, yo tenía una gran conclusión que uno tiene que ser un falso humilde, y ahí me refiero, por ejemplo, yo hacía el aspirador del cura del río, el único cura que se salva, porque todo el mundo eso era cuando yo todavía no andaba en la raíz hebrea, pero por eso que uno no debe seguir hombre o persona, debe seguir solamente a Dios y su palabra. Se vuelvo a decir, lo malo es malo, yo no puedo ser cómplice de medianamente malo, Y ahí es clave la Torá, porque si yo aplico mi propio criterio, vamos a terminar en nada, porque para mí es bueno, para mí es malo, yo lo considero más o menos, yo lo considero más o menos malo, más o menos bueno, más o menos no. Pero ahí es donde vamos a la Torá. La Torá para nosotros nos aclara desde la perspectiva de Dios. El ejercicio del hermano tiene que ver con hoy día decir, escucha, pobre cura del río, el salpico grande que tiene esta mesa. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que... Yo no lo estoy buscando, hermano, yo lo que estoy diciendo. Responder pero me entiendes, eso es lo que yo tengo estudiado. No significa que yo esté de acuerdo con él, pero eso tengo que tener cuidado en el día a día. Ahí uno dice, voy a dar una noticia o voy a repetir una noticia. Entonces, ahora yo entiendo esto, y perdón, pastora, está muy interesante cuando yo de mi corazón, por eso que los delitos de los hombres que se basan en el código romano, hay una sección que dice muy clara, dolo e intencionalidad. Entonces, cuando yo tuve, y así dice la ley, me la sé de memoria el artículo 184 del Código Penal, cuando uno manifiesta dolo o intencionalidad de algo, ahí no tiene causar daño. Creo que en el caso de la solo, no tenía intención de hablar mal del cura del río, y uno dice como algo como neutro, digamos, sin positivo ni negativo. ¿Por qué debería hacer juicio? Eso yo estoy dando algo neutro. Amén. Sin acepción positiva ni negativa. Amén. Y eso es importante porque ahí, en lo que es la intención del corazón, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. El único que conocía la intención del corazón era Yeshua. Y Dios. Amén. Entonces, por lo tanto, hay un juicio que es lo que pasa con los falsos, que nos va ay, María Teresa, es la máxima vecina que tengo, y porque podríamos haber sido considerados una persona santa, ¿cierto? Delante de los hombres, intachables, pero delante de Dios, hermano, estábamos mal. Y yo creo que a todos nos pasó. A todos nos ha pasado. Cuando alguien dice, oh, hermano, yo la admiro tanto. Si usted me supiera, ¿cierto? Pregúntele a mi esposa. ¿Cierto? Pero qué hermoso, hermano, porque cuando los cambios se empiezan a reflejar en nuestro hogar, es un buen inicio. Porque por ahí parte aplicar la Torá donde más cuenta. Porque acá, o como lo decíamos en la iglesia, es fácil. Todos somos iguales. Estamos todos con un santo en la cabeza, pero obviamente en nuestro hogar es donde se prueba cómo vivimos realmente la Torá de los mandamientos. Vamos al versículo 17, hemos avanzado tercer versículo. Ya, versículo 17 dice, no aborrecerás en tu corazón a tu hermano. Y ahora mire, fíjese a dónde se fue. La Torá ahora, no desde la piel hacia afuera, se fue desde la piel hacia adentro. No aborrecerás en tu corazón a tu hermano. Reprenderás firmemente, y mire, fíjese lo que dice, reprenderás firmemente a tu prójimo para que no incurras en pecado por su causa. Y ahí está lo que comentaba, hermano. El odio en secreto está prohibido. Hay personas que nos caen mal sin que haya una razón lógica que explique el porqué. ¿Cierto? ¿Le ha pasado a usted? Oye, no sé, me cae mal.
¿Pero he hablado con ella? No. ¿Cómo se llama? No sé, pero me cae mal. De presencia, dice. De presencia me cae mal. ¿Cierto usted? Yo creo que a todos nos ha pasado. No lo hemos dicho, o lo hemos dicho, pero lo hemos sentido, lo hemos percibido. Fíjese que eso está prohibido en la Torá. ¿Ah? Simplemente no nos gustan ciertas personas, pero por eso no podemos anhelar o, anidar un sentimiento negativo, ni de palabra, ni de sentir, ni de acciones en contra de alguien. ¿Ya? Porque amar al prójimo es una decisión, no depende de un sentimiento, no depende si me cae bien o me cae mal. ¿Ya? Y eso estaba en la Torá, y eso es lo que Yeshua abría, ese versículo él lo abrió. ¿Ah? Incluso llegó a decir, amarás a tus enemigos. ¡Wow! Y eso era algo inconcebible en ese momento, porque una de las discusiones más grandes que había en ese tiempo Yeshua, ¿cierto? Era, bueno, ¿quién es mi prójimo? Porque mi prójimo era mi hermano nomás, era mi hermano israelita. El de afuera no era mi prójimo, por lo tanto, no había amor para él. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando Yeshua empieza a definir algo que estaba en un versículo en la Torá, pero que quedó guardadito ahí en el mismo capítulo 19, versículo 32, 34, ahí dice que eso también aplica al extranjero. Pero ellos no, mi prójimo solamente mi hermano en Cristo, nada más. No, todo era su prójimo. Desde mi parte, hacia los demás, todos eran prójimos y debía actuar de la misma manera. ¿Ya? Porque ellos justificaban acciones porque no era su prójimo. Es que no es mi prójimo, porque mi prójimo es mi hermano, pero Yeshua viene a ampliar y a revelar también quién es el prójimo. Por eso cuenta también la famosa parábola del buen samaritano, porque el samaritano no era considerado un prójimo. ¿Ah? Era un perro. ¿Ya? Exacto. Entonces, en estas situaciones muchas veces estamos siendo probados también en nuestro corazón delante de Dios para ver si estamos dispuestos a amar sin tener sentimientos favorables hacia el prójimo. O sea, yo no necesito tener un sentimiento bueno para amar, sino que simplemente Dios me manda a amar. Y el amar, Javá, ¿cierto? Es una acción de dar, de dar. Tiene una raíz en dar. Entonces el amor es algo práctico. Cuando yo doy a alguien sin conocerlo, sin saber, yo estoy amando. Estoy haciendo algo bueno por esa persona, no por la apariencia, no porque me cae bien, no porque me hizo algo, no porque, oye, la otra vez me hizo un favor, no. Simplemente por el hecho de tener una actitud benévola, buena, ¿cierto? A favor de alguien. Y por eso estamos viendo esta semana del fruto del Espíritu, ¿cierto? Vimos amor, vimos el gozo, vamos a estar viendo lo que es la paz, ¿cierto? Y todos los frutos son las demostraciones, las evidencias, ¿cierto? De lo que Él está haciendo en nosotros. El mandamiento de reprender al prójimo es uno de los más difíciles. A nadie nos gusta reprender ni ser reprendido. ¿Quién dice amén? La carne dentro de nosotros es muy orgullosa y no acepta una corrección, especialmente si viene de uno que es semejante o inferior a nosotros, según nuestra perspectiva. Sin embargo, es importante tomar en serio este mandamiento para vigilar sobre el bienestar de nuestros hermanos en la fe. Una persona madura y espiritual aprecia una reprensión dada en su justo momento porque sabe que puede equivocarse fácilmente. Ahí está la humildad. Primero yo entiendo que me puedo equivocar y que si me equivoco y hay un hermano que se acerca y me dice, hermano, escucha, pasó esto, yo debo valorar a ese hermano. Porque ¿qué es lo que hacemos en el mundo? Valoramos al que nos justifica, al que nos, como se dice, soba la espalda. ¿Ah? Pero debemos apreciar un verdadero amigo, un verdadero hermano, es aquel que también, con amor, nos muestra que nos equivocamos para ayudarnos a corregir, no para juzgarnos ni condenarnos, sino para ayudarnos a corregirnos en el camino. ¿Ya? Por eso él aprecia la corrección para poder mejorar su conducta y evitar errores que causan daño al nombre de Adonai, así a sí mismo y al prójimo. ¿Ya? Entonces fíjese la actitud. Cuando una persona quiere aprender, es una persona que dice corríjame. Dice corríjame si estoy equivocado. ¿Eh? Porque yo me he equivocado aquí.
hablando. Y cuando él me dice, se equivocó, es esto. Ah, perfecto, yo anhelo eso, porque si no yo permanezco en el error, porque mi deseo tampoco no es estar en error. Yo no quiero estar en error, no quiero estar en ignorancia. Y por lo tanto, cuando alguien me trae luz y me corrige, obviamente con la buena intención, ¿cierto? Uno lo recibe, lo aprecia. Y yo dice, qué valioso es que este hermano esté con nosotros. Qué valioso es tener a los demás que también pueden aportar, pueden nutrir, pueden corregir y dar una mirada mucho más amplia para nosotros comprender mejor. Esa es la actitud de un discípulo, aquel que quiere aprender. Y el que quiere aprender dice, corríjanme, enséñenme. ¿Ah? Y no se considera a sí mismo como que está bien. ¿Ya? Y ahí está la humildad. ¿Ah? Así es. Andreita. ¿Ya? Te voy a poner mi... ¿Ya? Ahí sí. Escuchaba una historia bien bonita respecto de esta pareja, de que había un cuento, una historia, donde una hija le dice al padre, el padre le dice, por favor, dame un veneno, porque necesito matar a mi vecino. Pero tiene aburrido ya. Pero el padre le dice, si tú le das un veneno, si ven que tú no tienes una buena relación con ella, se van a dar cuenta que tú eres la principal sospechosa. Tienen razón, ¿y qué hago? El papá le dice, bueno, tú te sugieres que primero le des un veneno que sea una dosis muy pequeñita y de modo que al pasar el tiempo muera y parezca una muerte natural. Y mientras tanto, de pronto se viene visitando, sirve, comparte con ellos, que no se note, porque si no, todos van a sospechar de que tú fuiste la culpable, de que de pronto cuando se enteran que fue envenenada, van a tener sospechosos, van a ser porque estamos hablando mal de ella, te comportas mal con ella, peleas, etc., van a ser la primera sospechosa. Tienes razón, le dice. Entonces, pero yo te voy a dar el veneno, entonces cada día ella iba donde su papá y el papá le daba un sobrecito con algo que tenía que agregar, con el veneno. Y ella se empezó a acercar a ella, empezó a conocer, empezó a tener una amistad, empezó a cuidarla. Y de repente pasan como 3 meses, llega el papá desesperado, papá, por favor, ¿cuál es el antídoto para salvar a mi amiga? ¿Qué amiga? Le dice, la vecina, pues. ¿Qué vecina? Le dice, porque yo quería matarla, le dijo que yo no la quiero matar, por favor, papá, pero ¿cómo lo entiendo? Porque ahora es mi amiga. A veces no hacemos cosas, pero pues nos dedicamos a conocer a las personas. Hay otra palabra que se llama rayá. Uno de las Jabá, que es una de las cualidades del amor, porque no una sola palabra define el amor para el pueblo hebreo. Hay varios, sí. Y una de ellas es el rayá, que es el acompañar, el influir sobre el otro. No ser el juicio inmediato, lo no, sino que justamente transar en algún minuto por amor a ellos. Y Jesús hizo pecado por nosotros. Se hizo despreciado ante su Padre para poder acompañarnos y llevarnos nosotros este caminar. Entonces ahí hay un desafío, yo invito siempre que ser influencia. Sirve. Amén, amén, mira, por eso Yeshua hablaba con parábolas. Aleluya. Tenían tanto significado, tanta enseñanza. Amén. Hay algunas indicaciones generales que nos ayudan a cumplir este mandamiento correctamente. Primero, el que vea a otro quebrantar una norma directa de la Torá debe corregirlo aun cuando sepa que el otro no acepte la reprensión. Si el pecado cometido por el otro no es una prohibición directa de la Torá y el que lo ve está seguro de que no va a aceptar la reprensión, no debe corregirlo. En tercer lugar, si la persona que ve al otro cometer una falta no sabe si el otro le va a hacer caso o no, debe reprenderlo incluso si comete una falta que no sea contra una ley directa de la Torá. Cuarto, el mandamiento de reprender a otro solo se aplica cuando el otro es una persona que desea cumplir la Torá. No se aplica sobre un malvado o sobre uno que desprecia abiertamente la Torá. Eso lo vamos a ver incluso con una enseñanza de Yeshua. ¿Ah? Estamos hablando entre aquellos que han aceptado obedecer la Torá.
aquellos que han entrado en pacto, los que llegaron a Shavuot. Ahí se entiende esto. Por eso yo no podría reprender a alguien que no cumple. ¿Cómo voy a reprender a alguien, como lo poníamos en el ejemplo, que está comiendo cerdo si él no es alguien que está en pacto? ¿Te fijas? Porque el que está queriendo guardar los mandamientos le dice, hermano, estás comiendo. Ay, no se puede. No. Lo voto. Le saco la sal. Es distinto, pero otro no va a aceptar esa. Por eso estos son consejos. En quinto lugar, si el Beit Din, que era el tribunal de justicia, está en condiciones para castigar a aquel que infringe una prohibición, está obligado a hacerlo. El que esté obligado a corregir a otro debe hacerlo hasta que el transgresor esté a punto de insultarlo o golpearlo. Dice ahí. Para no llegar a las manos, ¿cierto? Amén. Consejos prácticos, hermano. Bien, verso 17. Mire lo que estábamos leyendo. Dice, no aborrecerás en tu corazón a tu hermano, reprenderás firmemente a tu prójimo para que no incurras en pecado por su causa. Este texto nos enseña varias cosas. Primero, si reprendes a tu prójimo, no pecas. Segundo, si no reprendes a tu prójimo, llevarás pecado por causa de él. Exacto, complicidad. Ezequiel 3, 18 y 19, el profeta dice, cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y tú no se lo anticipes ni lo amonestes, para que el impío se aperciba de su camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Mira sabiduría. Hay sabiduría, ¿ve? Amén. Así es, pues la atalaya. Hebreos 3, 12 y 13. Mirad pues, hermanos, no sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día. En tanto se dice, hoy, ¿se acuerdan? Hoy no endurezcáis vuestro corazón, ¿cierto? Para que ninguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque el pecado endurece el corazón. Recuerden lo que dice la Escritura, el amor de muchos se enfriará por causa de ¿qué? De que haya aumentado la maldad, y la maldad es iniquidad, y la iniquidad es anomía, es transgresión de los mandamientos, de la ley de Dios. Por eso el pecado endurece el corazón. Pero aquel que es amonestado y se corrige es un corazón blando que está dispuesto, ¿cierto?, a aceptar la corrección y volverse a los mandamientos. Amén. Segunda Timoteo 2, 24, 26, porque un esclavo del Señor, y fíjense el concepto de esclavo, y acá hay algo que hay que prestar atención, no lo vamos a ver obviamente en esta porción, pero el concepto de esclavitud no es el mismo concepto que nosotros tenemos. El concepto de ser un esclavo en la Torá no es el mismo concepto de esclavitud que se vivió en la humanidad. ¿Ya? Por eso el apóstol Pablo decía, esclavo de Yeshua soy. Uno le pone siervo, lo traducimos como siervo para suavizar o para tratar de entenderlo, pero el concepto de esclavitud de todas maneras no es el mismo que nosotros tenemos. Por eso la Torá dice, aprueba la esclavitud. Dice, pero ¿cómo aprueba la esclavitud? Sino que es una condición muy diferente a la que nosotros entendemos. Pero dice, porque un esclavo, dice del Señor, no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, tolerante, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda el arrepentimiento que conduce al conocimiento pleno de la verdad y vuelvan en sí y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Ya? Fíjense entonces las características. Un esclavo del Señor no tiene que ser contencioso, debe ser amable, apto para enseñar, tolerante, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, para que a ver si Dios también hace una obra en ellos. Sin embargo, para no llevar pecado por causa de la reprensión hacia el otro, es importante considerar varias cosas. Primero, la reprensión no debe ser hecha en público, para no avergonzar al que peca. Como nos enseña nuestro rabí Yeshua, dice, ve y repréndelo a solas.
En segundo lugar, debemos cuidar nuestra voz y las palabras para que la reprensión no dañe al transgresor. ¿Ya? Entonces, cuidar la forma y el fondo. ¿Cierto? Las 3T. Ah, enseñanza, ahí le vamos a dejar el link para que las vean. ¿Eh? Las 3T. El tono, el tiempo y el tema. ¿Eh? Hay una enseñanza bonita que compartió los hermanos. Mateo 18, 15, 17. Aquí Yeshua dice, por tanto, si tu hermano peca, ha transgredido la ley, repréndelo entre él y tú solos. Si te escucha, ganaste a tu hermano. Pero si no escucha, lleva contigo a unos 2 o más, para que toda palabra quede firme por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, dice aquí, a la eclesía, a la congregación. Y si rehúsa escuchar a los de la congregación, sea para ti como el gentil y el publicano. O sea, hay varias instancias y si no, ya en realidad este no es un creyente, sino que es un oín, gentil, está fuera del pacto, no quiere guardar pacto. ¿Eh? Entonces, pero fíjense, importante es conducirlo a la vida, porque ese camino lo va a llevar a muerte. Pero si nosotros lo ganamos y ayudamos a que él se corrija, lo apoyamos, lo aconsejamos, y le damos todo tipo de ayuda, esa persona será ganada y vendrá vida. Amén. Si una persona no hace caso a la primera advertencia, uno debe buscar 2 o 3 testigos para corregirlo con más peso. Si aún no se quiere arrepentir, el caso debe ser llevado a la Corte de Justicia, que es un Beidín, aquí traducido como iglesia. ¿Ve? Entonces, iglesia aquí es a la congregación. ¿Qué significa a ese tribunal de justicia? Ahora en este momento no hay un tribunal de justicia. ¿Eh? Todavía no viene el tribunal de justicia, viene en camino, ¿eh? Con Yeshua, el juez, y los 24 ancianos. ¿Eh? Ahí está el tribunal, ¿eh? De justicia. Por eso va a haber un juicio después. ¿Eh? Dice, y si es así, el transgresor rehúsa hacer caso a la sentencia del Beidín, dice, será considerado como un gentil. Con otras palabras, ya no es miembro de la congregación de los hijos de Israel. Por eso será cortado, dice. Será cortado de su pueblo. Mateo 7, 3, 6. Y fíjese lo que está diciendo, y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, deja que saque la paja de tu ojo y aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y después dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y se vuelvan y os despedacen. Y aquí está diciendo algo bien interesante, porque en el fondo no está diciendo no te preocupes de la paja del ojo de tu hermano, está diciendo primero corrige tu vida, para que con testimonio y humildad, ¿cierto? No con soberbia, porque el que no se corrige a sí mismo es un soberbio. El que se corrige a sí mismo es un humilde, y un humilde puede, con humildad, finalmente corregir a otro y decir, ¿sabes qué, hermano? Mira, esto te está causando daño, esto te va a traer algún problema, esto te va a traer mal, para que lo podamos hacer. Pero después dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué significa eso? Que no podemos hacer lo mismo con alguien que no es que no está en pacto, alguien que no es que no ha hecho un compromiso de guardar los mandamientos. Por eso no podemos ir a corregir a un gentil. No podemos. ¿Se fija? Porque primero esa persona debe tener un encuentro con Dios y debe desear ser obediente y guardar los mandamientos, ¿ya? El que primero ha tratado su propia viga, haciendo teshuvá, arrepentimiento, no solamente está en condiciones para corregir al prójimo, sino está obligado a hacerlo. Un mandamiento, ¿ves? Entonces, qué importante es pasar por ese proceso nosotros para no también pecar por omisión, ¿cierto? Sino que poder ayudar, corregir a un hermano que puede estar en peligro. Yeshua nos enseña que después de sacar la viga del ojo de uno mismo, debemos ayudar al hermano a ser liberado de su paja. Pero si el otro no es un hermano, sino un perro o un cerdo, no vale la pena echarle estas perlas santas, porque las pisoteará y nos hará daño. ¿Ven? Qué sabiduría
Y aquí en el Talmud, ¿cierto? En un texto judío dice una frase bien, bien con enseñanza, dice, es mejor hacer que una persona reconozca la verdad por sí misma que meterla en ella con 100 latigazos. Y ahí está esa palabra que nos llega aquí al corazón para también cómo corregir a nuestros hijos. Wow. Y no solo los hijos. Claro. Bueno, es que ahí es donde principalmente a nosotros como padres nos toca. ¿Cierto? No podemos corregir acá si primero no tenemos nuestra casa. Wow. Todos, si hay hermanos, estamos todos aquí. Tenemos que todos postrarnos nomás delante del Señor, si no nos queda otra. Ser humildes nomás, amén, y aprender. Versículo 18, ya estamos terminando. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Adonai. Qué versículo más maravilloso. La venganza implica devolver las mismas acciones malas a alguien que las haya hecho. El rencor no es lo mismo que la venganza. El rencor es un sentimiento que alguien guarda contra otro por haber hecho algo malo. Y la venganza es cometer un acto en contra, ¿cierto? No debemos ni guardar rencor ni vengarnos. Debemos sacar nuestro rencor y menos vengarnos. Aquí se encuentra el mandamiento número 2, que nos enseñó Yeshua, de importancia de toda la Torá. Y uno de los escribas que los oyó discutir, viendo que le respondió bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yeshua le respondió, el primero es, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos, no hay otro mandamiento. Estaba citando Deuteronomio y estaba citando Levítico. Y Éxodo también. Entonces fíjense, mire, un mandamiento nuevo. Y nuestro entendimiento de nuevo era algo que no estaba antes. Algo nuevo es algo, para el hebreo es algo que lo vengo a renovar, lo vengo a sacar, que aparece ahí, se les había perdido entre medio de los mandamientos, lo vengo a renovar, algo nuevo, lo renuevo. Y este es el sentir de esto que estaba escrito. ¿Ven? Entonces, entendimiento. Guardaréis mis estatutos, versículo 19, no harás ayuntar a tu bestia en 2 especies, ni sembrarás tu campo con 2 semillas, ni te pondrás vestido con 2 clases de tejido. La palabra hebrea que ha sido traducida como mis estatutos es hukotai, viene de huk, que implica un mandamiento que no tiene una explicación clara y lógica. Las prohibiciones de las mezclas de animales, de semillas y de diferentes tipos de material en la misma ropa forman parte de los hukot, estatutos sin explicación. Este texto nos enseña que está prohibido, entre otras cosas, mezclar caballos con asnos para producir mulas o mulos. ¿Ya? Entonces, bueno, sabemos que todo mandamiento de la Torá tiene una profundidad y sabemos que por ahí también el apóstol decía, no os unáis en yugo desigual. Que finalmente, a través de un mandamiento que es algo físico, de no juntar 2 cosas, 2 especies o 2 semillas, también nos está hablando a nosotros de cómo debemos guardarnos, no mezclarnos, ¿cierto? No hacer alianza con los incrédulos, no relacionarnos o no meternos en cosas que nos aten a personas que son de distinta semilla. Y hay tema profundo de las simientes también podríamos tocar, ¿cierto? Y nos vamos en un tema pero profundísimo. Pero entonces hay mucha sabiduría en los mandamientos de la Torá, hermano. Hay mucha sabiduría, más de lo que nosotros a veces alcanzamos a revisar o a poder desarrollar, ¿ya? El mandamiento de no sembrar 2 clases de semillas solo se aplica en la tierra de Israel. El tratado Kilayim de la Mishnah trata de todas las leyes que tienen que ver con diferentes tipos de semilla y especifica las distancias permitidas para sembrar y plantar. O sea, hay que tener un cuidado de que no se mezclen. O sea, hoy día se utilizan mucho las mezclas, ¿cierto? Los injertos. Y tenemos un durazno plátano, tenemos un qué sé yo, y un montón de cosas que ni siquiera, hermanos, sabíamos que no son naturales y hoy día pensamos que son
naturales, ¿ya? Como el maíz, por ejemplo. El maíz no es un producto, digamos, natural de la tierra, ¿Verdad? es una mezcla. Es una mezcla genética. El choclito. No, por eso El choclito no existe en forma natural. Es chiquitito. No existe en forma natural. Fue una mezcla que ocurrió, bueno, que está datada un poquito con las civilizaciones prehispánicas o precolombinas, perdón, ¿ya? Y ellos desarrollaron esta, hasta que lograron, ¿cierto?, el choclito. ¿Ah? ¿Sí? Búsquenlo ahí, porque digamos, el origen del choclo es una espiga que no era comestible. Entonces, caído que le enseñó a los hombres para que... Exactamente, puede haber ahí un conocimiento caído, ¿cierto?, que alteró eso. Así que interesante. Bueno, ahí pueden, lo dejo para que ustedes busquen ahí el origen del choclo, del maíz. Dice, cuando se habla de dos clases de material en el vestido, solo se refiere a lana con lino, ¿ya? Porque la lana viene de origen animal y el lino viene de origen vegetal. Por ahí también hay un entendimiento, ¿ah?, de la mezcla de las cosas. Yo creo que por eso la Torá tiene una sabiduría allí para que podamos entender cosas más profundas, ¿ah? Cosas que van en un nivel remez, un nivel drash, un nivel sod, ¿ah? Y ahí tenemos para desarrollar muchos temas. Claro, por supuesto. Una excepción, dice, de esta prohibición es la ropa del sumo sacerdote y la ropa que lleva el tzitzit, que puede contener mezcla de lana y lino. ¿Ah? La razón es que aquellas prendas fueron instruidas directamente de Dios. Entonces, lo mismo que no te harás imagen, pero resulta que el Señor dijo, haz un candelabro con esto, con esto, con esto, construye, porque es distinto lo que Dios nos indica hacer a lo que nosotros queremos hacer, ¿ya? Por eso hacemos la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra. Entonces, hay cosas que Dios estableció y que se pueden hacer, pero fuera de eso, no podemos. También entendí al minuto de que consideraba santuario o tabernáculo como un lugar que era celestial, que era distinto a la tierra, o sea, como que allí era permitido hacer como estos ornamentos y estas figuras, porque era, además de la orden de Dios, estaba dentro de un lugar que era distinto al campamento, que era propiamente como la imagen del cielo, o algo celestial. Claro, porque fuera de esa circunscripción de santidad, fuera de eso, No se podía. no se puede. Lo mismo en la vestidura del sacerdote. Sí. Porque finalmente, dentro de esta circunscripción, los mandamientos son santidad. Fuera de esta circunscripción, los mandamientos son pecado. Porque dentro de esta circunscripción hay obediencia. Fuera hay desobediencia. Entonces, fíjense cómo lo decíamos, el problema no es la Torá. El problema es si yo obedezco o desobedezco. Cuando estoy en desobediencia, obviamente si hago imágenes, no voy a hacer imágenes realmente que van en lo que el Creador nos ha indicado, sino fuera de eso. Idolatría, dioses ajenos, etc. Y creo que nos quedan los últimos versículos, hermano, ánimo. Levítico 19:20, si un hombre yace con una mujer y hay emisión de semen y ella es una esclava comprometida con alguno, mas no ha sido realmente rescatada ni se le ha dado libertad, se hará una investigación, pero no serán muertos, por cuanto ella no fue emancipada. Entonces aquí hay que conocer un poquitito ya los temas de la esclavitud, o las formas en que se manejaban las leyes también de los esclavos y cómo también estos podían ser liberados, o la condición también que había cuando una persona que era esclava de alguien se casaba, tenía hijos, etc. Hay varias cosas que allí marcan una condición distinta. Aquel que era completamente libre, aquel que es completamente esclavo y aquel que está en una condición de transición. La Torá sigue hablando de mezclas prohibidas y en este caso tiene que ver con un tipo de adulterio, donde hay diferentes condiciones en las personas que cometen este pecado. Según Rashi, esta mujer es una mujer no hebrea, mitad esclava y mitad libre, designada para casarse con un siervo hebreo. Como ella no había sido redimida totalmente, ya se había pagado su rescate, totalmente no había completado su Kiddushim, que es el primer paso del pacto matrimonial.
Por esta razón, este acto no es considerado como un adulterio y no habrá pena de muerte, sino solo azotes. ¿Ya? Porque usted sabe que el adulterio es castigado con, bueno, de los dos personas involucradas. Pero acá, como habían condiciones distintas, había también una aplicación de sentencia diferente. Perdón, ahí se presume de que la mujer estaba destinada para ese varón con la cual el día había cometido. Hubo otro, no, otro. Pero que todavía no estaba tan comprometida y también estaba bajo una condición distinta. Que estaba en esclavitud, pero todavía no ha sido redimida. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí hay que entrar a estudiar más el tema de cómo funcionaba, ¿cierto?, lo que era la esclavitud o los siervos, ¿ah?, en una condición legal. ¿Ah? Hoy día no, estamos muy ajenos a esa realidad, a esa situación, por eso nos cuesta a veces entender. ¿Ah? Por eso tampoco podemos juzgar, ¿cierto? Porque hablamos dentro de una posición en que no entendemos o no comprendemos completamente esto. Por eso siempre tenemos que ver un mandamiento y nosotros lo vemos que aquí hay algo, aquí hay sabiduría, aquí hay que profundizar. Pero ¿qué es lo que hace alguien que no tiene esa actitud? ¿Qué es lo que hace? Juzga, mira, tu Dios es malo, mira, tu Dios es perverso, mira lo que hizo, mira lo que... ¿Te fijas? Mira, Dios aprueba la esclavitud y está en una condición de juzgar. Nosotros estamos, oye, aquí hay algo, ¿por qué es esto? ¿Por qué se da? A ver, quiero aprender. Y nos lleva a una actitud distinta en cuanto a la escritura. ¿Eh? Sí. Aquí podríamos decir que la mujer, en este caso, si lo pasamos al tiempo actual, lo que logro comprender, está muy errada, pero que ella vivía nosotros también somos esclavos, siervos de Cristo, pero también estábamos antes esclavos del pecado. Entonces, si una mujer de pronto que está en la esclavitud del pecado, que no ha sido libre por Cristo, entonces metiera adulterio, de pronto no podría ser muerte o pecado, o sea, la paga de este pecado es la muerte. Gloria a Dios. Oye, aquí hay algo, hermano, aquí hay sabiduría. Está hablando de la mujer en relación a la iglesia o a Israel, ¿cierto?, que está en un proceso de redención o de ser redimida totalmente, el que todavía no se ha redimido y que ha solamente avanzado en la primera etapa del pacto matrimonial. Pensemos, Israel, ¿cierto?, nosotros hemos entrado en la primera parte del pacto, ese es en Shavuot. Shavuot es la primera parte del pacto, es la primera parte de la que tú vas. Por lo tanto, nosotros todavía no hemos sido completamente liberados. ¿Por qué? Porque estamos esperando la segunda venida. La segunda venida es el novio que regresa para consumar ya en la boda del Cordero la liberación completa de la mujer, que en este momento es la mujer que está hablando aquí en la Torá. O sea, es una mujer que ha sido liberada, pero no totalmente redimida, que está en un proceso que ha hecho su primera etapa, pero está esperando la consumación. Si en ese proceso hay esta mujer adultera, ¿qué significa? ¿Qué es lo que significa en la Torá adulterar? Otros dioses, una idolatría por aquí, por allá. Porque, hermano, hemos estado de alguna manera igual en cosas que son idolatría para el Señor o adulterio. Pero dice, no nos da muerte, nos da azote. Son las consecuencias. Wow, no, sí, gloria a Dios, porque, mira, nos has hecho entender algo que no lo veíamos con lo que has dicho. Mira, Gloria a Dios. ¿se da cuenta? Porque al final, hermano, cuando estos mandamientos hablan es para ahora, es para lo que estamos viviendo nosotros. Porque fíjense, nosotros como su Israel, como casa de Israel, ¿cierto? La casa de Judá todavía no ha consumado la segunda venida, donde viene el sello final de la boda del Cordero. Estamos en la primera etapa y vamos caminando hacia la segunda. Y eso un poco es la condición de esta mujer esclava. ¡Wow! Muy bien, maravilloso. Sí. La Torá está sabia. Dice, y mire, fíjese lo que le impone la Torá, ¿cierto?, a esta condición. El hombre presentará su ofrenda por la culpa a Adonai a la entrada de la tienda de reunión, un carnero como ofrenda a Sham.
¿cierto? Hashem es la ofrenda por la culpa, en este caso, no es por ignorancia, sino que es una ofrenda de transgresión conociendo, en parte el mandamiento. ¿Ah? Este es uno de los delitos, entonces, que requiere una ofrenda por la culpa Hashem. Entonces, cuando el Señor no estamos en este proceso, no nos mata por adulterio, sino que nos corrige, nos azota, porque se dice, ¿qué padre, cierto, que no ama a su hijo, no lo corrige? Entonces a nosotros a veces, por eso, hermano, nos llega corrección, a veces dice, ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué me toca? Me viene una, me viene otra. ¿No será que el Señor nos está dando azotes de corrección por incredulidad, por idolatría, que no estamos dando ni cuenta? Tenemos que venir a Yeshua, a nuestra ofrenda allá, y decir, Señor, perdónanos. Qué maravilloso. Amén. Y finalmente dice el sacerdote, Yeshua, hará expiación por él delante del Padre, con el carnero de la ofrenda por la culpa, por el pecado con el que pecó, y el pecado que haya cometido le será perdonado. Ahí está. Ahora entiendo El pecado en sí no tiene perdón, sino es el pecador que obtiene perdón si hay arrepentimiento y derramamiento de sangre. El pecador es liberado del pecado, pero el pecado es condenado a la muerte de los animales, que sirven como una sombra de la muerte de Yeshua HaMashiach, que es la realidad que proyecta esa sombra. ¿Cierto? Por eso esa frase, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, tiene sus... ¿Cierto? Porque efectivamente la persona es perdonada, pero no el pecado. El pecado va, Trae consecuencias. ¿cierto?, a ser destruido. Si nosotros permanecemos en pecado, vamos a ser destruidos junto con el pecado. Pero si alguien se aparta, los confiesa y se aparta, y se alcanzará misericordia. El pecado va a ser destruido finalmente. Ahora, si yo estoy en pecado, voy a ser destruido. Pero si yo me arrepiento, voy a vivir la vida. ¿Ven? Y esa era la representación del animal que era sacrificado, porque se le imponían las manos y los pecados pasaban al animal. Ahora el animal era pecador y moría. Y eso hizo Yeshua, cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ves? El dato de cerdo. ¿Cuál es? Los demonios. Ah, claro. Los demonios que fueron echados mal. Shabbat Shalom. Voy a cerrar la grabación entonces, hermano. Quedamos, pero... Wow, quedamos muy bendecidos por la palabra, la Torá. Así que, Shabbat Shalom. ¿Ah?